En primer lugar, tenemos la participación del doctor Julio Velázquez Muñoz, quien nos acompañará. El doctor es especialista en medicina de emergencias y desastres de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es médico graduado de la Universidad Cristiana Latinoamericana, es médico tratante del Hospital General Guasmo Sur y es subdirector de especialidades clínicas del Hospital General Guasmo Sur. El tema del día de hoy es estrategias de pseudoanalgesia en emergencia. Muchas gracias, doctor Muñoz. Muy buenas tardes. En principio, pues muy agradecido por la invitación y por la oportunidad de ser partícipe de este congreso, de estas presentaciones que vamos y que venimos teniendo hasta ahora, eh, principalmente pues con mucha alegría, ya que es en la especialidad de emergencias y desastres. Así que en principio pues agradecido por la oportunidad y es un verdadero honor ser partícipe de estas jornadas. Como ya me presentó el doctor, pues quien les habla es el doctor Julio Velázquez, especialista en emergencias y desastres, graduado en la Universidad Católica, médico tratante del Hospital General Guasmo Sur desde hace aproximadamente 2 años y de un tiempo acá, pues, como subdirector de especialidades clínicas de este mismo hospital. El tema que vamos a conversar, que les voy a presentar a continuación, es un tema muy interesante y la idea y el conversatorio es que se haga de la manera más práctica y más sencilla. Y más que nada es tratar de dar un enfoque no habitual, pero sí correcto de lo que deberíamos hacer nosotros como pseudoanalgesia en nuestros pacientes en áreas críticas principalmente. Yo me encuentro, como les dije previamente, en un hospital en el cual nosotros en promedio tenemos alrededor de 85 ventiladores mecánicos, esto en referencia a nuestros tiempos de pandemia, que enhorabuena aparentemente vamos de salida. Sí, normalmente en esos tiempos llegamos a tener incluso más de 100 ventiladores en uso, y en nuestra área de emergencias en particular teníamos no menos de 35 pacientes ventilados al día en los tiempos más complejos de la pandemia, lo cual nos da un estimado de alrededor de 240 a 250 pacientes por semana. Entonces, imaginen lo importante que es saber y manejar de manera adecuada y óptima lo que es la pseudoanalgesia para nuestros pacientes, teniendo en cuenta que es la primera vez de manera histórica que se encontraban pacientes críticos en mayor número fuera de las unidades de terapia intensiva que en la propia unidad de terapia intensiva dicha de esa manera. La pseudoanalgesia, la agitación psicomotriz e incluso el delirium están dentro de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta en lo que es el manejo y monitoreo de nuestro paciente, ya que al no hacerlo de manera adecuada, estas impactan directamente en el pronóstico clínico en la estancia hospitalaria e incluso en la mortalidad de nuestros pacientes. Cada día existen más estudios, más publicaciones, mucha más información en el cual se intenta valorar los efectos adversos y las complicaciones funcionales, cognitivas, entre otras, que tiene el no realizar un manejo adecuado de la pseudoanalgesia en nuestros pacientes. Dentro de ellos, pues, como les dije, predominan lo que son los trastornos cognitivos, lo que es la falta de sueño, lo que es la falta de concentración y la imposibilidad de poderse reincorporar a las actividades que habitualmente realizaban nuestros pacientes. Adicionalmente, muchos de los pacientes que logran salir de estos cuadros críticos después de usar pseudoanalgesia refieren que
el dolor inadecuado o el no medir el dolor que el paciente está sintiendo, aun cuando está sedado, es una de las experiencias más traumáticas o más dolorosas que recuerdan de este tiempo en áreas críticas por la patología que fuera. Es así que nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos ser capaces de medir el grado de, de dolor o de analgesia y de sedación de nuestro paciente. Dependiendo del caso, usaremos diferentes escalas. La escala para un paciente que esté vigil, que se despierte, que se pueda comunicar, la escala del dolor de EVA, la numérica, la de Caritas, la que nosotros podamos utilizar. No es que exista una que sea mejor que la otra. La idea es que usemos en nuestro centro una que sea reproducible para todo el personal que trabaja, que se encuentra en nuestra unidad. Si queremos nosotros medir el nivel de sedación, pues tenemos escalas como la RASS, como la CPOT, como la BPS, la que nosotros estemos en condiciones de utilizar. Teniendo en cuenta que la escala de RASS, una vez que nuestro paciente se encuentra mediado por relajantes musculares, no tiene mucho valor o no es tan real como si no tuviéramos dicho fármaco. Y en un mundo ideal, y si pudiéramos nosotros fuéramos capaces de medir el NIS, el BIS, más que nada para ver nuestro componente hipnótico, e incluso dispositivos de no tanto tiempo atrás, como el CONOX, que incluso nos permiten medir brotes de supresión durante la sedación, que de hecho se relacionan con alteraciones cognitivas y funcionales de nuestros pacientes, sería ideal. Obviamente es medio complicado que lo tengamos, y seguramente no va a pasar, pero valía la pena mencionarlo. Del 2 al 30% de los pacientes que se encuentran recibiendo pseudoanalgesia están recibiéndola de una manera subóptima, es decir, que no están recibiendo lo que requieren o lo que necesitan como paciente propiamente dicho. Existen varias cosas que terminan mediando que esto sea o se dé de esta manera, como puede ser una analgesia inadecuada. Ya vamos a ver más adelante lo importante que es manejar la analgesia de manera temprana y de manera adecuada. La tolerancia a sedantes, ¿sí? No es lo indicado que si la dosis tope es 0.25, les pongo un ejemplo, nosotros llegamos a 0.50, a 0.75. Y algo que es muy común en nuestras unidades es que aparentemente le concentran o le duplican la dosis, pero le pasan a la mitad y piensan que al estar duplicada va a tener mejor efecto, cuando más que la concentración es la dosificación lo que importa. Y el delirium hiperactivo, que es una de las cosas que influye directamente en que nuestro paciente tenga una sedación subóptima en relación a lo que requiere. Si bien la mayoría de las tendencias en cuanto a lo que es sedación, en cuanto a lo que es anestesia y todo esto, van hacia un manejo libre de opioides, realmente el opioide sigue siendo el pilar o sigue siendo básico para el manejo de nuestros pacientes como tal. Es así que si nosotros necesitamos manejar de manera aguda, de manera rápida, un dolor, ya que el tiempo de vida media va de 1 a 3 minutos, lo mejor que nosotros podemos usar como analgésico en cuanto a opioides será el fentanilo o el remifentanilo, dependiendo de lo que tengamos a mano. Podemos hacer dosis de carga de lo que es el fentanilo o dosis STAT de 5 a 150 microgramos. No se recomienda rutinariamente o no se debe usar dosis de carga del remifentanilo, ¿sí? Pero sí se pudiera usar en infusión en dosis de 3 a 100 microgramos hora, al igual que el fentanilo. Al ser metabolizado por las esterasas plasmáticas, el remifentanilo es el que mejor nos va o el que mejor podemos usar en caso de falla hepática y falla renal, ya que esto evita
que se termine acumulando en nuestro sistema. Otro opioide que podemos utilizar es la morfina, que alcanza su pico máximo de acción de 15 a 30 minutos después de su aplicación y que tiene una vida media alrededor de 15 a 30 minutos, convirtiéndolo de esta manera en el opioide de elección cuando queremos usar nosotros medicación con dosis, con horario, ¿sí? Es decir, cada 6, cada 8 horas, dependiendo de lo que tenga nuestro paciente. Existe también lo que es el tramadol, que es ampliamente usado, que es un opioide débil, pero se usa ampliamente con dosis máximas al día de 400 miligramos. Y también tenemos parches de bupremorfina que pudiéramos utilizar, pero el tiempo de acción de estos es mucho más prolongado. Entonces, pese a todas las recomendaciones que se realicen, el opioide hasta el momento sigue siendo usado como pilar de la analgesia de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que se sugiere o qué es lo que se recomienda? Lo que es una analgesia multimodal, es decir, no llegar a dosis máximas del opioide como tal y darle adyuvantes u otros fármacos que nos permitan potenciar su efecto. Uno de los que viene siendo usado en los últimos 4 o 5 años con mucha más popularidad es la dexmedetomidina, que se sugiere a dosis de 0.2 microgramos kilogramos hora, que es la inferior a la usada en delirium, teniendo en cuenta que existen muchos pacientes que al usar concomitantemente dexmedetomidina y fentanilo suelen presentar bradicardia. Hay que estar pendientes de la frecuencia cardíaca del paciente cuando lo asociemos con estos dos fármacos. Adicionalmente, podemos usar lo que es la ketamina, que es un fármaco que anteriormente se lo usó previamente, se lo tenía relegado y ahora en tiempos de pandemia resurgió en su uso, que lo vamos a profundizar un poco más en la parte de lo que es sedación propiamente dicho. Podemos usar también como adyuvante lo que es los gabapentinoides, como puede ser la gabapentina o la pregabalina, teniendo en cuenta que las dosis deben ir siendo graduales y no se puede usar dosis altas de inicio porque potenciarían los efectos adversos. Esos gabapentinoides, pues obviamente en casos específicos, como pueden ser dolores neuropáticos o algo por el estilo. Adicionalmente, pues podemos usar también paracetamol, podemos usar AINES, siempre individualizando el tipo de paciente o la patología que esté aquejando a nuestro paciente o en nuestro caso. Continuando con lo que es, ya revisamos brevemente lo que es la analgesia, vamos a hablar un poco de lo que es la sedación. Sedar o inducir o dormir a un paciente, por decirlo de alguna manera, así hablando un poco mal y pronto, es una de las cosas más sencillas que se puede hacer en área crítica, en áreas de emergencia. Sin embargo, pues nosotros tenemos como deber o debemos considerar que no solo es sedarlo, no solo es dormirlo, es el mantenimiento de la sedación óptima de acuerdo a lo requerido por el paciente, ¿sí? Y así evitar complicaciones. Debemos darle o debemos ser capaces de ofertarle al paciente lo que nuestro paciente necesite. Es decir, que uno de los objetivos que nosotros debemos tener es evitar que éste desarrolle tolerancia a los sedantes, a cualquiera de los sedantes que nosotros tengamos a mano, a cualquiera de ellos, ¿sí? Un error muy común o algo que se hace de manera regular, por decirlo de alguna manera, es cuando tenemos un paciente ventilado que presenta asincronías, se lo trata de manera casi que rutinaria con bolos de sedantes, con subir la dosis del sedante,
Sin embargo, pues lo recomendado y lo técnicamente correcto debe ser el uso de relajantes, ya sea con dosis única, dosis de rescate y dependiendo del caso, inclusive pues con infusión continua. Desde hace alrededor de unos 5 o 6 años hacia acá, viene tomando mucho más fuerza el hecho de realizar o tener a nuestros pacientes con sedaciones no tan profundas como se consideraba antes, que era lo óptimo. Nosotros deberíamos manejar al paciente con un RAS de 0 a -2, siempre y cuando el tipo de paciente así lo indique. Por ejemplo, no es lo indicado tener un paciente que tiene una hemorragia intracerebral y que tiene hipertensión endocraniana con un RAS de 0. Este paciente tiene que estar con -4, debe estar totalmente sedado, incluso relajado, porque son pacientes que deben ser individualizados. La idea es que nuestro paciente es un individuo como tal. No debemos manejarnos o no debemos seguir pensando que es como que si fuera una receta de cocina. Cada paciente requiere manejo y situaciones diferentes. Porque el RATS, más allá de -4, si no lo amerita nuestro paciente, se relaciona con aumento de la mortalidad, delirio, más días en ventilación mecánica, infecciones sobreañadidas y todo esto, como dije previamente, se traduce en lo que es aumento de la mortalidad. Existen muchos sedantes que se usan de manera rutinaria. Deberíamos preferir, y lo ideal fuera, usar los que son de corta acción, es decir, que no terminen acumulándose en falla hepática o falla renal y que cuando nosotros tengamos como plan despertar a nuestro paciente, cuando querramos suspender la sedación, pues la vida media del fármaco como tal nos permita el despertarlo o el estar fuera del sedante de manera rápida, de manera óptima. Es así que idealmente deberíamos usar remifentanilo, ¿sí? Dosis de 3 a 12 miligramos sobre kilogramo hora. En ese rango deberíamos manejarnos. O en su defecto el propofol, ¿sí? En dosis de mantenimiento de 1,5 a 4,5 y que no sobrepasen esto, ¿sí? Porque existen complicaciones y el síndrome de perfusión con propofol cuando nosotros pasamos dosis de 4,5 miligramos kilogramo hora. No se han visto efectos tóxicos de manera frecuente cuando no superamos esa dosis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pasando este valor podemos tener complicaciones. El fármaco más utilizado aún, pese a que la mayoría de las recomendaciones ya intentan sugerir su desuso, que quede relegado, que nos explican muchas complicaciones que podemos presentar, es el midazolam. Sin embargo, sigue siendo el fármaco más usado cuando nosotros vamos a utilizar o vamos a tener a nuestro paciente con sedación profunda, ¿sí? Las dosis recomendadas van de 1,5, perdón, de 0,05 a 0,25 miligramos kilogramo hora. Esa como dosis tope. Si bien no se ha realizado un estudio que indique que dosis superiores a este 0,25 miligramos se acompañen o demuestren que aumentan mortalidad de manera directa, de manera indirecta, al perpetuar días en ventilación mecánica, días del paciente en cama, pues es lógico deducir que se pudieran asociar a lo que es aumento de la mortalidad. Si bien hace referencia a que el midazolam no tiene tanto impacto en la hemodinamia, pues en ciertos casos sí presenta dicho impacto y hay que manejarlo con mucho cuidado. Existen varias combinaciones que se usan comúnmente en los pacientes críticos. La más usada es el midazolam y fentanilo, que hemos usado históricamente. Sin embargo, se pudieran
hacer combinaciones con propofol, con remifenta. Pudiéramos usar 3 de estos fármacos de manera simultánea, porque una vez más, la estrategia y la idea es que esto sea multimodal. Es decir, y por decirlo de alguna manera, le damos un poquito de midazolam, le damos un poquito de propofol, le damos un poquito de remifentanilo y así le vamos manejando. Para evitar exceder las dosis límites, lo cual se asocia con complicaciones, lo cual puede crear un aumento de la tolerancia a sedantes y nos va a dar mayores problemas en nuestros pacientes. Últimamente, no tan últimamente, pero en los últimos años se ha puesto en boga medicamentos como la dexmedetomidina, la cual pudiéramos, y está ampliamente recomendada en dosis de 1 a 4 miligramos kilogramo hora y presenta más que efecto adverso como características favorables, por decirlo de alguna manera, que tiene menor cantidad de efectos cardiovasculares, ¿sí? Y que tiene una mayor disponibilidad intravenosa. Tenemos lo que son los fluorados, como el sevoflurane, que fue utilizado ahora en pandemia mediante dispositivos como, por ejemplo, el Anaconda, que fue un dispositivo que nos ofertaron acá a nivel de nuestro hospital y se pudo realizar incluso hasta una prueba. Parece prometedor e interesante, pero con costos un poquito no tan aptos para la parte pública, pero es una opción. Algo que sí se puso de moda, al menos por necesidad en nuestro centro, fue la ketamina, un fármaco que se usaba anteriormente, se dejó de usar, se lo recomendaba como, o quedó de uso únicamente veterinario, y para algunas personas se la asociaba con más delirio más delirium de lo que presenta el midazolam. Sin embargo, digamos que hay una molécula, por decirlo de alguna manera, que se llaman enantiómetros, que dependiendo del tipo que sean, existe la S y la D, principalmente la D más de uso veterinario, la S de uso humano, aunque se recomienda o se dice que pudieran usarse cualquiera de las dos, la S se asoció con menores problemas de delirium, de alucinaciones y alteraciones de este tipo. De hecho, combinando la ketamina con el propofol, nos sale una combinación y un fármaco que fue realmente muy bien y nos ayudó mucho en este tiempo en los cuales se agotaron los sedantes. Otras opciones pueden ser pues el uso de tiopental sódico, que eso ya lo pudiéramos usar a lo mejor hasta como último escalón o como última opción, teniendo mucho cuidado porque este fármaco como tal tiene mucho efecto cardiodepresor. Entonces, puede causar en nuestro paciente hipotensión, puede causar arritmias, puede causar lo que son, puede causar choque, e incluso pacientes que presentan intoxicaciones por dosis excesivas de este fármaco requieren diálisis para poder depurar el mismo. Lo que se sugiere, como les dije, de alrededor de 5 años para acá, es algo basado en este concepto, que es el concepto eCash, que reúne 4 puntos principales con objetivos muy claros. El primer punto es la analgesia primero. Analgesia de manera temprana. Una vez más, como les referí, siguen siendo los opiáceos nuestro pilar, ¿sí? Y se sugiere igualmente la analgesia multimodal con muchos adyuvantes si es necesario para que el opiáceo se use a la dosis mínima posible, ¿sí? Mínima sedación. ¿A qué se refiere esto? Nosotros vamos a ajustar la sedación a lo que requiere nuestro paciente. No es necesario tener a nuestro paciente sedado por completo, con RAS de -4, cuando resulta que nuestro paciente tiene algo que no amerita ese tipo de sedación. Por ejemplo, se tuvo que ventilar de manera de rescate, que no es lo óptimo, una cetoacidosis diabética. Una vez que nosotros hemos superado la cetoacidosis, debemos empezar a despertar a nuestro paciente, ya que superamos lo que le llevó a ello y nuestro paciente puede estar despierto y extubado al corto tiempo.
no le vamos a poner un RAS de menos 4 o 3 días a ese paciente cuando no lo necesita, ¿sí? Los cuidados centrados en el paciente y en la familia. Siempre los cuidados o todos nuestros esfuerzos deben estar encaminados pues a nuestro paciente, que es nuestro deber ser. Vamos a priorizar movilización precoz, que el paciente descanse de manera óptima, ¿sí? Y varios cambios en el ambiente y si es posible el apego a la familia. Estamos un poco lejos de eso, pero esa es la idea. Todo esto en conjunto va a tener a nuestro paciente confortable, calmado y cooperador. Y esto a su vez se va a traducir en que vamos a estar previniendo de manera no tan indirecta lo que es el manejo del dolor, la ansiedad, el delirio e incluso el tiempo prolongado de inmovilización. Esto se traduce en menor estancia, menor uso de pseudoanalgesia y menores complicaciones cognitivas para nuestro paciente. Finalmente, unas recomendaciones que puedan ser muchas, pero digamos que las principales. Debemos nosotros realizar un manejo óptimo de lo que es la analgesia. Si nosotros tenemos un paciente con dolor, y no somos capaces de manejar el dolor, eh, digamos que hemos fracasado como médicos. Debe ser un objetivo nuestro manejar el dolor. Una vez más, debemos medir con la escala que nosotros manejemos o que en nuestro centro estemos utilizando, pero debemos medir la escala de dolor de nuestro paciente, el nivel de analgesia de nuestro paciente. Una vez más, la analgesia multimodal, no llegar a dosis tope o dosis muy altas de un determinado fármaco. Debemos darle adyuvantes, podemos usar 2, 3 fármacos si tenemos a mano, a dosis no tan altas y le va a ir mucho mejor a nuestro paciente. Evitar sedación profunda, siempre y cuando nuestro paciente no la necesite, no debemos usarla. Eso ya está prácticamente en desuso a nivel mundial. Debemos usar únicamente sedación profunda cuando éste así lo requiera. Debemos hacer una valoración dinámica y multimodal de los niveles de pseudoanalgesia. El que nosotros podamos usar, el que mejor nos vaya, el que más experiencia tengamos, ese debemos utilizar. Si tuviéramos un dispositivo como el que hablamos al principio, sería maravilloso, pero realmente no lo tenemos, ¿sí? No exceder las dosis máximas de sedantes, porque esto crea tolerancia a sedantes, tiempos prolongados de sedación que a lo mejor no son necesarios, y esto se traduce siempre y generalmente en aumento de la mortalidad. El uso de relajantes de rescate, no tener como única herramienta más sedantes, más sedantes, más sedantes, a veces un poco relajante nos ayuda de manera óptima a corregir lo que nos está dando problemas en ese momento, ¿sí? Y lo que no somos capaces de medir, no lo estamos valorando. Finalmente, lea, prepárese e intente estar tan capacitado como le gustaría que estuviera capacitado aquella persona que lo atienda en algún momento a usted mismo. Eso es todo de mi parte. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta. Sí, muchas gracias, doctor Velázquez, por su participación. Tenemos una pregunta que sería, además de la pseudoanalgesia que nos comentó que a veces es mal utilizada en la sincronía respiratoria, ¿cuáles otros errores tal vez ha observado en su práctica que ha cometido y que sobre todo sería importante observar para poderlos corregir? Ya. Otra vez que se escuchó entrecortado, disculpe. ¿Además de qué? Claro, perdón. Además de la pseudoanalgesia que ha observado que se ha utilizado incorrectamente en la sincronía respiratoria, tal vez qué otros errores ha observado en su práctica que podrían evitarse con una adecuada observación, además de lo que ya nos comentó. Cosas muy comunes. Primer error, que se ignoran las asincronías. Ya que hablamos de asincronías propiamente dicho, se ignoran, y al menos las asincronías mayores están relacionadas directamente con aumento de la mortalidad. Otro error muy común cometido es que, al menos en mi centro, es que todo el mundo quedó con la idea de que todo era SDRA y todo sedado y relajado, y hay patologías que no ameritan usar
relajantes y resulta que el paciente está totalmente relajado con infusión de relajantes y no lo necesita. Y eso a la larga, como les dije previamente, influye en que el paciente se quede mucho más tiempo, que se infecte, que se complique e incluso aumente la mortalidad. Listo, Doc. Otra pregunta sería, además de la ketamina que fue utilizada durante la época de la pandemia, tal vez qué otras medidas fueron necesarias para adoptar las emergencias y las UCIs para una adecuada atención. Nosotros utilizamos, o se utilizó bastante, al menos acá en la ciudad de Guayaquil, la ketamina con el propofol, e incluso más que nada en los centros privados usaron un dispositivo que se llama Anaconda, que era en base a sevoflurane. En la parte pública, a lo mejor por costo estuvimos un poco lejos, pero no se llegó. Cuando no tuvimos nada, porque hubo momentos que nadie tuvo nada, se usó morfina, bupremorfina, lo que tuviéramos a mano para darle en lo posible el mayor confort al paciente en ese momento. Listo, Doc. Otra pregunta que tenemos sería, ¿qué consideraciones se debería tomar en cuenta para evitar la aparición del delirium con el uso de sedación? Ya. Si nosotros si llevamos de manera adecuada, con dosis adecuada, analgesia, sedantes, nosotros no deberíamos tener ese problema. Sin embargo, pues existe y una táctica pudiera ser cuando nosotros vamos ya o pensamos en el despertar de nuestro paciente, en la reversión, por decirlo de alguna manera, pudiéramos usar, y vemos que está con delirium de manera inicial, pudiéramos usar la dexmedetomidina, que es un fármaco que va maravillosamente bien, y a lo mejor requieren 12, 18 horas de infusión a dosis no tan altas, y esto hace que esto se controle de manera adecuada. Perfecto, Doc. También otra cosa que creo que también sería importante recabar sería, con respecto a las dosis máximas de sedantes, tal vez nos puede comentar un poco sobre todo qué otros efectos adversos podríamos esperar en un paciente sometido a diferentes tipos de sedantes, dependiendo del tipo de sedante. Ya, principalmente, por ejemplo, si usamos propofol a dosis muy altas y por mucho tiempo, el paciente presenta falla hepática. Esta falla hepática termina repercutiendo en la parte hemodinámica y termina el paciente falleciendo a corto plazo. Se han visto varios casos, al menos, por ejemplo, con el propofol. Cuando usamos dosis muy altas de benzodiazepinas, tienen efecto en la hemodinamia, es decir, nuestro paciente termina chocado, termina con vasopresores. Cuando usamos dosis a veces muy altas de fentanilo, por ejemplo, nuestro paciente hace bradicardia. Entonces hay que ir individualizando y corrigiendo o valorando lo que se nos va presentando a medida que nuestro paciente de manera dinámica va avanzando en el tratamiento. Gracias, Doc. Y por último, tal vez hasta qué punto han podido avanzar en el sentido de en su hospital, en su experiencia clínica, con respecto a utilización más gradual y progresiva de la ketamina, o sobre todo ya después de la pandemia, eliminarían esta de su esquema de utilización del hospital. La ketamina es un fármaco que va muy bien y que es relativamente barato. Entonces, sí se pudiera usar. Sin embargo, como lo usamos fue prácticamente de emergencia y viene principalmente de Brasil, y Brasil en esos tiempos estuvo, o de ese tiempo para acá ha estado en condiciones que a lo mejor no son tan buenas, ya no ha llegado acá a la parte pública o al país esta medicación de manera frecuente, pero es un fármaco que se puede usar con bastante seguridad y es algo que se usaba antes. En un determinado momento se dejó de usar y ahora fue necesario retomarlo, teniendo en cuenta, como les dije, que la submolécula, por decirlo de alguna manera, la S, da muy pocos efectos adversos y es mucho más potente que el otro isómero, entonces nos va relativamente bien. Tal vez sobre todo por lo que se dejó de usar, sobre todo por lo que tuvo efectos de adicción, tal vez en ciertas personas, por el, bueno, o qué otros efectos también, o por qué se considera dejar usar. O sea, en realidad se la asoció sin muchos estudios que sean así realmente concluyentes con alucinaciones, con delirium, pero todos sabemos que la benzodiazepina como el midazolam
da esos efectos cuando usamos por mucho tiempo, e incluso ni siquiera está claro que sea directamente relacionado con el fármaco o con los cambios que tiene a nivel de la circulación cerebral durante este tiempo. Entonces es medio complicado mantener esa aseveración que se hizo en su momento de que la ketamina daba todos estos efectos, porque realmente la S, como le digo, fue relativamente bien. Y hay estudios que indican que es segura. Perfecto, Doc. Y otra pregunta tal vez podría ser, con respecto a la tolerancia que pueden desarrollar los pacientes con respecto a a la analgesia. Bueno, además de ver que el paciente se encuentra con dolor y otros síntomas que son clásicos de ver que puede estar desarrollando tolerancia, ¿qué más podríamos esperar e identificar en el sentido de que estamos perdiendo cierta capacidad con respecto a la dosis? Porque lo que suele ser muy común es que mientras no desarrolle resistencia, seguimos aumentando la dosis hasta que llegamos a un punto en el que ya se puede volver inclusive, como usted comentó, tóxico. Entonces, ¿qué más tuviéramos que estar pendiente, además de ciertos parámetros que podríamos ver para evitar este tipo de aspectos? O sea, en este caso lo básico y lo primordial es ir midiendo o medir el nivel de pseudoanalgesia de nuestro paciente. ¿Con qué herramienta? Con la que tengamos a mano, con la que seamos capaces de manejar. Eh, un error muy común es, se está despertando, el típico, pásale un bolito y pásale otro bolito. Entonces, y nos enfrascamos solo en un fármaco y no vemos que a lo mejor le podemos dar algo más que puede adyuvar al anterior y no necesitamos subir dosis y vamos regulando de manera gradual. Es preferible tenerle con 4 fármacos, por decirlo de alguna manera, a 5 ml cada uno que tenerle con uno a 30 ml. Entonces, cuando ya crea tolerancia a ese fármaco, a veces por inexperiencia, por decirlo de alguna manera, seguimos subiendo el mismo fármaco y no consideramos otras opciones o qué sé yo, otros mecanismos de acción del fármaco que nos ayuden para lograr el objetivo, porque a veces el mismo receptor se satura y nosotros le seguimos dando fármaco que hace efecto en el mismo receptor y resulta que no le está haciendo nada porque el receptor está ocupado. Entonces, tenemos que buscar otro mecanismo que nos vaya a ayudar a lograr nuestro objetivo. Perfecto, doctor Velázquez. Muy completa su charla y gracias por responder a las diferentes preguntas.